If you have your Bibles, turn over to Nehemiah chapter 4. Nehemías capítulo 4. Nehemiah chapter 4. Este fin de semana yo estaba en Ottawa, Canadá, This weekend, I was in Ottawa, Canada, y los hermanos de allá le mandan su saludo. and the brethren there sends their Hay greetings. un buen grupo de hispanos allá y ellos hicieron una escuelita bíblica y yo prediqué y enseñé el viernes y el sábado. There's actually a good group of Spanish Christian brothers there. So we met at a school, and I was able to do some teachings and meet with them. So si se encuentran por allá, asegúrense de encontrar a esos hermanos. So if you find yourselves there, make sure that you look out for those brethren. Tenemos familia en diferentes lugares. We have family in different places, Tenemos que encontrarla donde estén. and we need to find them where they are. El libro de Nehemías se trata de un proyecto de construcción. The book of Nehemiah is about a construction project. El pueblo de Dios ha regresado de la cautividad. God's people have returned from captivity. Ellos han construido el templo, They have constructed the temple, pero Jerusalén y sus murallas están en el piso. but Jerusalem and its walls are on the floor. They're destroyed. Y en el antiguo pacto, And in the old covenant, la ciudad de Jerusalén era de suma importancia para Dios, the city of Jerusalem was of great importance to God, porque ahí fue que Dios puso su nombre. because that's where God placed his name. Y cuando Nehemías se enteró que las murallas de la ciudad de Dios estaban en el piso, And when Nehemiah found out that the walls of the city were in rubble or on the floor, él por medio de la oración him through prayer y la ayuda del rey, and through help of the king, pudo regresar a Jerusalén y comenzar a construir las murallas. he was able to return to Jerusalem and construct the walls. Nehemías, las murallas eran la construcción espiritual de Nehemías. The walls were the spiritual construction of Nehemiah. Pero todos nosotros hoy en día debemos estar construyendo algo espiritual. But all of us in this day should be building up a spiritual building, O debemos estar envueltos en un proyecto espiritual. or involved in spiritual construction. Por ejemplo, yo pienso en la etapa de mi vida donde yo estoy ahora mismo. For example, I think about the state of my life which I find myself in now. Estoy tratando de criar mis 3 varones en el camino del Señor. I'm trying to raise my 3 sons in the way of the Lord. Ese es mi proyecto espiritual ahora mismo. That's his spiritual project in this day. Y si tú tienes hijos y están en tu casa, ese es tu proyecto espiritual. Tú estás tratando de construir la fe de ellos. And if you have children and they live in your house, that is your spiritual project. You're trying to build them up in the faith. O quizás tú estás leyendo la Biblia por primera vez. Or maybe you're reading the Bible for the first time. Ese es tu proyecto espiritual. Esas son las murallas que tú estás construyendo. That's your spiritual project. Those are the walls that you are constructing. O quizás tú estás envuelto en la obra aquí en esta iglesia local. Or maybe you're part of the work of this local church. Y tú estás tratando de animar cierto grupo, las mujeres, los jóvenes, los niños. And you're trying to build up certain groups, the women, the children. Esas son las murallas que tú estás construyendo. Those are the walls that you are constructing. Todos nosotros All of debemos estar envueltos en cierto proyecto o meta espiritual. All of us should be involved in spiritual projects or spiritual construction projects. Ahora, quizás tú estás diciendo, And maybe you're saying, Roger, yo no sé de qué tú estás hablando. Yo no estoy envuelto en ningún proyecto espiritual. no, Roger, I don't know what you're talking about. I'm not part of any spiritual project. Yo no tengo ninguna metas. I don't have any goals. Pues déjame decirte algo ahora mismo. But let me tell you something right now. Si tú no tienes metas espirituales, If you don't have any spiritual goals, tú no vas a crecer espiritualmente. you're not going to grow spiritually. Porque el crecimiento espiritual viene cuando el cristiano tiene propósito y meta en su cristianismo. Because spiritual growth comes when we as Christians have spiritual goals and things that we're trying to accomplish. Nota como Pablo habla de su cristianismo. Notice how Paul speaks about his Christianity here. Noten, Notice here. él se compara con un atleta. He compares himself to an athlete. Y él dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corre de tal modo que ganéis. He says, do you not know that those who run in a race all run, but only one receives the prize? Run in such a way that you may win. Si tú le preguntaras a Pablo, Pablo, ¿cómo está tu cristianismo? If you were to ask
Paul, how's your Christianity going? Pablo está diciendo, yo estoy corriendo, Paul would say, I'm running, pero yo estoy corriendo ¿para qué? Para ganar. but I'm running to win. Él tiene propósito. He has purpose. Y nota lo que él dice en el 25, todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Notice what he says in verse 25. Everyone who competes in the games exercises self-control in all things. Then they do it to receive a perishable wreath, but we are an imperishable. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Therefore, I run in such a way, not without aim. I box in such a way as not beating the air. ¿Ustedes ven esto? Do you see this here? Pablo se compara a un boxeador. He compares himself to a boxer. Y Pablo está diciendo, yo no estoy tirando trompa ahí al aire. And he's saying, I'm not just throwing punches into the air. Yo quiero darle a la persona con la cual estoy peleando. No, he wants to make contact with the person, with the thing that he's fighting. Él tiene propósito y meta en su cristianismo. He has goals and purpose in his Christianity. So, yo espero que todos estemos envueltos en un proyecto espiritual. So I hope that we are all part of a spiritual project. O quizá después de esta clase decir, yo tengo que estar en un proyecto espiritual, déjame ponerme la pila. Or maybe after this lesson, you say, wow, I need to involve myself in a spiritual project. Pero esto es lo que yo quiero que veamos. Yo quiero que estudiemos Nehemías capítulo 4. But this is what I want us to see. I want us to study Nehemiah chapter 4. Y es que a nosotros construir, a nosotros estar envueltos en nuestros proyectos espirituales, And we're going to see that as we are involved in our spiritual projects, van a haber oposiciones y problemas. there's going to be opposition and problems that arise. Y Nehemías capítulo 4 nos va a ayudar a nosotros a saber cómo lidiar cuando hay oposiciones y problemas. And Nehemiah 4 is going to help us to know what to do when that opposition and problems arise, to confront those things. Vamos a comenzar aquí en Nehemías capítulo 4. Let's start in Nehemiah chapter 4. Y sucedió que cuando Sanballat se enteró que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho, burlándose de los judíos. Now it came about that when Sanballat heard that we were rebuilding the wall, he became furious and very angry and mocked the Jews. En otras palabras, yo quiero que noten el primer principio que vemos aquí. So I want you guys to notice the first principle that we see here. Sanballat y Tobías son los enemigos. Sanballat and Tobiah are the enemies. Pero ¿cuándo fue que se activaron los enemigos del pueblo? But when was it that these enemies were activated, so to speak? Cuando ellos se dieron cuenta que el pueblo estaba trabajando. When they realized that the people were working. La oposición viene muchas veces, The opposition comes a lot of times, no porque estamos haciendo algo malo, not often when we're doing something wrong, pero porque estamos haciendo algo bueno en nuestra vida. but when we are doing something right in our lives. ¿Alguna vez tú te has quejado de esto? Have you ever complained about this? Dios, yo comencé a ir a la iglesia, No, Lord, I started to go to church. yo comencé a leer mi Biblia, I started to read the yo Bible. estoy más activo en la cosa de Dios I'm more active in the things of the Lord. y ahora es que tengo problemas. And now is that I'm confronting problems. Es porque el enemigo se levantó. It's because the enemy, woke up. Él no quiere que tú construyas esas murallas. He doesn't want you to construct these Tú no walls. estás haciendo algo malo, tú estás haciendo algo bueno. You're not doing something wrong. You're doing the good things. Y nota la estrategia que usa el enemigo aquí. And notice the strategy that the enemy uses here. Nota la burla del versículo 2. Notice the mocking verse 2. Él dice, hablando en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria, dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? La restaurarán para sí mismos, podrán ofrecer sacrificio, terminarán en un día, harán revivir las piedras de los escombros, polvorientos aún las quemadas. He spoke in the presence of his brothers and the wealthy men of Samaria and said, what are these feeble Jews doing? Are they going to restore it for themselves? Can they offer sacrifices? Can they finish it in one day? Can they revive the stones from the dusty rubble, even the burned ones? ¿Cuál es la
primera estrategia que usa el enemigo aquí? So what's the first strategy that the enemy uses here? Él hace que el trabajo se vea demasiado grande. He makes for the work to appear too big. Él le dice a ellos, ¿ustedes piensan que ustedes van a construir esta muralla? He tells them, do you think that you're going to be able to construct these walls? Estas murallas son demasiado grandes These walls are too big y están demasiado quemadas. and they're too burned down. Yo no sé qué es lo que ustedes están haciendo. Ustedes nunca van a acabar este trabajo. I don't know what you guys are doing. You're never going to finish this work. ¿Alguna vez tú has escuchado esa mentira de Satanás en tu vida? Have you ever heard that lie from Satan in your life? Donde él hace que el trabajo se vuelva tan grande para que tú lo pares de hacer. When he tries to make the work appear so big that you stop doing it. Tú no vas a cambiar tu vida. You're not going to change your life. Tú la has dañado tanto que no hay manera que tú la vas a arreglar. You messed it up so bad that there's no way that you're going to be able to fix it. Déjame decirte, en tu familia hay tantos problemas que no hay manera que tú con tu poquito de luz vas a arreglar eso. In your family, there's so many issues and problems that there's no way the little light that you have that you can fix it. O esta iglesia tiene tantos problemas. Or this church has so many problems. Ustedes ven, Satanás le encanta hacer el trabajo abrumador para que nosotros paremos de tomar los pasos necesarios para cambiar. See, Satan always wants the work to appear as overwhelming so that we will stop taking the steps to be able to accomplish the work. Yo me acuerdo hablando con un joven I remember speaking to a young man, que él acababa de salir de la cárcel and he just got out of jail. y su mamá me dijo a mí que fuera y hablara con él. And his mom told me to go and speak with him. Y yo le estaba animando a que buscara de Dios, a que se enfocara en él, a que comenzara a obedecerlo. And I was trying to encourage him to seek God, to start doing his will. Y él me dijo, Roger, déjame decirte algo. And he told me, Roger, let me tell you something. Donde yo estoy ahora Where I am now y donde yo debo estar, and where I need to be, el camino es tan lejos the path is so far que no hay manera que yo voy a llegar. that there's no way I'm gonna make it there. En otras palabras, me estaba diciendo, cállate que yo no voy a comenzar este camino. So in other words, he was telling me, just shut up because there's no way I'm able to go on this road. ¿Pero por qué? But why? Porque el trabajo se hizo abrumador. Because the work appeared to be overwhelming. ¿Alguna vez tú has pensado así? Have you ever thought that way? Hay tantas cosas que yo tengo que cambiar. There's so many things that I need to change. Hay tantas cosas que se tienen que arreglar There's so many things that need to be fixed. que no hay manera de trabajar y paramos la construcción. That there's no way that could start that I could do it and we stop constructing. Hay otra estrategia que él usa en el versículo 3. But there's another strategy that we see in verse 3. Tobías, el amonita, estaba cerca de él y dijo, aún lo que están edificando, si una zorra saltara sobre ella, derribará su muralla de piedra. Now Tobiah the Ammonite was near him, and he said, even what they are building, if a fox should jump on it, he will break their stone wall down. Este es el otro lado de la estrategia. There's the other side of the strategy. Ellos ya habían construido algo. They have already constructed something. Pero él dice, es tan pequeñito que si una zorra viene y se tira sobre ella, la derriba la muralla. But he says, this wall is so small that if a fox were to jump on it, it'll come tumbling down. So, el enemigo también le gusta disminuir cualquier trabajo que hemos hecho y cualquier progreso que hemos hecho. So the enemy also likes to diminish or minimize the work that we have done. ¿Tú piensas que construyendo a la iglesia tú vas a cambiar algo? You think that you going to church, you're going to be able to change something? ¿Tú piensas que con Roger yendo a tu casa una vez a la semana eso va a hacer una diferencia? You think Roger coming to study with you in your house once a week, that's going to do something? ¿Tú piensas que ese chin de lectura que tú estás haciendo por la mañana va a hacer algo? You think that little bit of reading that you're doing in the morning, that's going to do something for you? Disminuye el trabajo que nosotros hacemos para que paremos. It minimizes the work that we are doing so that we will stop. ¿Cómo reacciona Nehemías? How does Nehemiah react? En el versículo 4 él dice, oye, oh Dios nuestro, cómo somos desprezados. Devuelve su oprobio sobre su cabeza y entrégalo por despojo en una tierra de cautividad. He says, hear, O our God, how we are despised. Return the reproach on their own heads and give them up for blunder in a land of captivity. No perdone su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque han desmoralizado a los que edifican. Do not forgive their iniquity or let their sin be blotted out before you, for they have demoralized the builders. Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaban unidas hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. So we built the wall, and the whole wall was joined together to half its height, for the people had a mind to work.
¿Qué hizo Nehemías? ¿Cómo él enfrentó ese desánimo? So what did Nehemiah do? How did he confront this Él discouragement? lo enfrentó por medio de la oración. He confronted it through prayer. Él le oró al Señor. He prayed to God. Y yo quiero que ustedes vean cómo la oración nos ayuda con esas dos estrategias de Satanás. And I want you guys to see how prayer helps us to fight those two strategies from Satan. Primeramente, la oración nos ayuda a ver el problema pequeño en comparación a Dios. First of all, prayer helps us see the small problem in comparison to God. La realidad es esta, hermano, The reality is this, que sin Dios no podemos cambiar. that without God, we can't change. Que nuestra familia quizás tiene demasiados problemas que no se pueden arreglar sin la ayuda de Dios. That maybe our families do have so many issues that they can't change without God's help. Realmente la construcción de la muralla es demasiado para nosotros, In reality, the construction of the walls is too much for us, pero no es demasiado para Dios. but it's not too much for God. ¿Se acuerdan lo que en Hechos capítulo 4, 23 y 24 nos recuerdan los apóstoles? Remember what the apostles reminded us in Acts 4, 23 and 24? La persecución comenzó a la iglesia The persecution began amongst the church. y lo han amenazado a los cristianos. And they have threatened the Christians. Y nota lo que cómo los apóstoles veían a Dios. And notice how the apostles viewed God. Al oír ellos estos, versículo 24, unánimes alzaron su voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. And when they had heard this, they lifted their voices to God with one accord and said, "O Lord, it is you who has made the heaven and the earth and the sea and all that is in them." So, cuando nos sentimos abrumados, So when we feel discouraged, or overwhelmed, entendemos que hay un Dios detrás de nosotros que creó todas las cosas. we need to see that there's a God behind us that created all things. Pero también la oración nos ayuda con la otra estrategia. But also, prayer helps us with the other strategy. La oración me recuerda a mí que Dios puede tomar mis pequeños esfuerzos Prayer reminds us that God could take our small efforts y hacerlo grande. and make them big. ¿Usted se acuerda la parábola de la semilla de mostaza? You remember the parable of the mustard seed? Él dice: el reino de Dios es como una semilla de mostaza, And he says the kingdom of God is like a mustard seed. que es la más pequeñita de todas las semillas. That is the smallest out of all seeds. Que si tú la ves, tú dices: de aquí no va a salir nada. That if you see it, you're like, no, nothing big is going to come out. Pero él dice: cuando tú plantes esa semilla, But he says when you plant the seed, da una de las más grandes hortalizas o plantas en el jardín. no, it creates one of the largest plants or trees in the garden. ¿Cuál es el punto de esa parábola? So what's the point of that El parable? punto de esa parábola es que Dios toma nuestros esfuerzos pequeños y tiene la habilidad de hacer lo que es grande. The point is that God takes our small efforts and has the ability to create something big out of them. Y ustedes lo han visto eso en su vida. And you've seen that in your lives. Dios toma esa media hora que nos pasamos en la palabra No, God takes that half an hour that we spend in the Word, y el tiempo pasa and time goes by, y vemos cómo nuestro corazón se transforma. and we slowly see how our hearts are being transformed. Él toma esas disciplinas espirituales que practicamos He takes those spiritual disciplines that we've been practicing, y comenzamos a ver la diferencia que hace en nuestra vida. and we see the differences that it makes in our lives. A mí me gusta pensar en que nosotros somos plantas y Dios es el sol. I love to think about the idea that we're plants and God is the sun. Y piensa que cuando el sol comienza a darle a esa planta, And when the sun starts to beam on those plants, la planta no crece inmediatamente, no, the plants don't grow right away, pero el sol sigue trabajando en ella but the sun continues to work on them. y un día sale un árbol más grande de lo que tú te puedes imaginar. And one day we see a tree bigger than we could ever expect. No nos desanimemos, So let's not be discouraged, sino enfrentemos el desánimo con la oración. but let's confront the discouragement with prayer. La oposición sigue. And opposition continues. Vamos a ver lo que pasa aquí. Let's see what happens here. Aconteció que cuando Sanballat, Tobías y los árabes, los amonitas y los de Azor se enteraron que continuaban la reparación de las murallas de Jerusalén y que las brechas comenzaron a ser cerradas, se enojaron muchos. Now, when Sanballat, Tobiah, the Arabs, the Ammonites, and the Ashdodites heard that the repair of the walls of Jerusalem went on, and on the breaches began to be closed, they were very angry.
Y todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbios en ella. All of them conspired together to come and fight against Jerusalem and to cause a disturbance in it. Ahora, para mí que esta es una de las cosas más difíciles para nosotros. So I think this is one of the most difficult things for us. Porque a veces nosotros comenzamos a construir, Because sometimes we begin to construct or build, viene la oposición, the opposition comes, nosotros resistimos la oposición. we resist the ¿Y opposition, qué esperamos? and what do we expect? Que las cosas van a mejorar. That things will get better. Pero ¿qué pasa? But what's the reality? Que las cosas empeoran, el enemigo se enoja aún más. That things get sometimes worse, that the enemy becomes even more angry. Y ahí es que nosotros decimos, Dios, tú me estás dando ¿qué? Demasiado. And that's where we say, God, you're giving me too much. Esto yo no lo estaba I esperando. wasn't expecting this. Pero vamos a ver que las cosas empeoran aún más. And we're going to see that things get even worse. Dicen, pero se decían en Judá, desfallecen la fuerza de los cargadores y queda mucho escombro. Nosotros no podemos reedificar las murallas. Thus in Judah was said, the strength of the burden bearers is failing, yet there is much rubbish, and we ourselves are unable to rebuild this wall. Y nuestros enemigos decían, no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y lo matemos y hagamos cesar la obra. Our enemies said they would not know or we will or see until we are among them, kill them and put a stop to the work. Y sucedió que cuando los judíos que habitaban cerca de ellos vinieron y nos dijeron 10 veces, subirán contra nosotros de todo lugar a donde os volvéis. When the Jews who lived near them came and told us 10 times, they will come up against us from every place where you may turn. Ustedes ven lo que el enemigo está haciendo aquí. Do you see what the enemy is doing here? Es abrumador. He's overwhelming them. Vamos a venir y a pelear contra ustedes. We're going to come and fight against you. Y le manda a algunos judíos para decirle, oye, subirán contra nosotros de todo lugar. And he sends some Jews to tell them, no, they're going to rise up against you from every turn. 10 veces vinieron a ellos. 10 times they went to them. Y nota que a veces hasta los propios judíos estaban desanimando a los otros judíos. And notice that even their own Jewish people were discouraging them. Y a veces eso pasa. And sometimes it happens amongst us. Nosotros estamos abrumados, estamos desesperados. You know, we're working, we're desperate. Y en vez de los hermanos ayudarnos, nos desayudan. Yo sé que me inventé esa palabra. And instead of our brethren helping us, they discourage us. So, ¿qué hizo Nehemías? So what did Nehemiah do? Él dice, entonces aposté hombre en la parte más baja del lugar, detrás de la muralla y en los sitios descubiertos, aposté al pueblo por familia, con espada, con lanza y con sus arcos. Then I stationed men in the lowest parts of the space behind the wall, the exposed places, and I stationed the people in families with their swords, spears, and bows. En otras palabras, Nehemías arma al pueblo para pelear contra este ataque que viene. So in other words, Nehemiah arms the people in order to fight against the attack that's coming. Pero yo me imagino que Nehemías está viendo al pueblo. But I imagine that Nehemiah is looking at the people, Y estos no son guerreros. and these aren't warriors. So, ¿qué Nehemías le dice en el 14? So what does he tell them in verse 14? Cuando vi su temor, lo ven, tienen miedo. Me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no le tengáis miedo, acordaos del Señor, que es grande y temible, y luchad por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestra casa. In verse 14, when I saw their fear, because they were very afraid, I rose up and spoke to the nobles, the officials, and the rest of the people. Do not be afraid of them. Remember the Lord, who is great and awesome, and fight for your brothers, your sons, your daughters, your wives, and your houses. Déjame decirle algo que me gusta aquí. Let me tell you something that I love here. Nehemías hizo preparaciones físicas para enfrentar el problema. Nehemiah, made physical preparations to confront the problem. Él le dio lanzas y espadas. So he gave them swords and spears. Pero él se da cuenta que este pueblo necesitaba más que preparaciones físicas. But he realized that the people needed more than just physical preparations. Necesitaban ser recordados de quién Dios es. They needed to be reminded of who God was. Bueno, déjeme decirle, esto es un principio importante. This is a very important principle. Porque cuando nosotros tenemos un problema,
Because when we have an issue, nuestra tendencia es de hacer preparaciones físicas. our tendency is to make physical preparations. Y preparaciones físicas se tienen que hacer a veces. And we do need to make those physical preparations sometimes. En otras palabras, el doctor me da mi mala noticia y me dice, hay un cáncer. So in other words, for example, the doctor gives you bad news and says you have cancer, O hay un accidente. or there's been an accident, O mi estado mental no es lo que debe de ser. or my mental state is not what it needs to be. Y nuestra tendencia es enfocarnos en todo lo físico que hay que hacerse. And our tendency is to focus on all the physical things that we need to do. Ok, me tengo que beber la pastilla a tiempo. I need to take my pills on time. Ok, hay que asegurarnos de ir a terapia y a la psicología. I need to make sure that I go to therapy. Pero el temor sigue. But the fear continues. Porque nosotros tenemos que entender que nosotros somos más que un cuerpo. Because we need to understand that we're more than just a body, Y que somos más que una mente. and that we're more than just a mind. Que nosotros somos seres espirituales. That we're spiritual beings, Y que necesitamos ser animados espiritualmente para poder enfrentar el problema. and that we need to be spiritually encouraged to be able to confront these issues. Hermano, esto es lo que es diferente del mundo. And that's what's different. That's what's different in us from the world. El mundo te va a decir, ok, bébete la pastilla, ve a ese médico. The world is going to tell you, take this pill, go to this doctor, O ve a este psicólogo y a esta terapia. or go to the psychologist and do this therapy. Pero no lidian con el hombre interior, con lo espiritual. But they don't deal with the inner man, the spiritual. Nehemías sabía, aquí tenemos gente espiritual Nehemiah said, no, here there's spiritual people, y tienen temor and they're afraid, y necesitan ser recordados que ellos sirven a un Dios grande y temible. and they need to be reminded that they serve a great and terrifying God. Entonces, cuando tú estás en problema, So when you are in trouble, tú te dejas abrumar tanto te enfocas solamente en lo físico you get so overwhelmed that you're just focused on the physical, o estás nutriendo tú la parte espiritual tuya para poder enfrentarlo. or are you nurturing your spiritual soul in order to confront these things? En el versículo 15 dice, sucedió que nuestros enemigos se enteraron lo que sabíamos y que Dios había desbaratado sus planes. Entonces todos nosotros volvimos a la muralla y cada uno a su trabajo. When our enemies heard that it was known to us and that God had frustrated their plan, then all of us returned to the wall, each one to his work. Ok, más estrategia que va a usar Nehemías para lidiar con el enemigo. So other strategies that Nehemiah is going to use to deal with the enemy. Aquí hay como un resumen de lo que Nehemías estaba haciendo. And this is like a summary of what he was doing. Dice, y sucedió que desde aquel día la mitad de los hombres trabajaban en la obra, mientras que la otra mitad portaba la lanza, los escudos y los arcos y las corazas. Y los capitanes estaban detrás de toda la casa de Judá. From that day on, half of my servants carried on the work, while half of them held the spears, the shields, the bows, and the breastplates, and the captains were behind the whole house of Judah. Los que reedificaban la muralla y los que llevaban la carga en su mano trabajando en la obra, y en la otra empuñaban sus armas. Those who were rebuilding the wall and those who carried burdens took their load with one hand, doing the work, and the other holding a weapon. A mí me gusta esta imagen, ¿ustedes lo vieron? Now, I love this image. Do you see it? Los trabajadores aquí, So the workers here, en una mano tienen la herramienta de construcción, in one hand, they have the tools of construction, pero en la otra tienen la espada por si acaso el enemigo que ataca. and on the other hand, they have the spear just in case the enemy attacks. Yo quiero que ustedes noten, ellos ni se dieron completamente al trabajo, So they didn't give themselves completely to the work ni completamente a resolver el problema. or completely to resolving the issue. Una mano para el trabajo So one hand for the work y un trabajo para resolver el problema. and one hand to resolve the problem. Había balance en su vida. No, there was balance in their life. Ese es un buen principio para nosotros. And I think that's a good principle for us. Porque cuando tenemos problemas, Because when we have problems, nuestra tendencia es darle toda nuestra energía para resolver el problema. our tendency is to give all of our energy to resolve the problem. Y paramos de la construcción. And we stop the construction. ¿No es así? Isn't that the case? Me gusta el ejemplo de la iglesia de Jerusalén en Hechos capítulo 6. And I love the example of the church in Jerusalem in Acts 6. Comenzaron a murmurar unas viudas en Jerusalén Now, some widows started complaining porque no la estaban atendiendo correctamente. because they weren't being taken care of
correctly. Y los apóstoles reunieron a la iglesia And the apostles gathered the church y dijeron, ok, aquí tenemos un problema, and said, we have a problem, pero no es bueno que nosotros descuidemos la oración y la palabra por cuidar a viudas. but they said it's not good for us to stop our prayer and being in the word to take care of the widows. Nosotros tenemos que continuar el trabajo espiritual, We need to continue the spiritual work. pero vamos a elegir a 7 hombres para que se encarguen del problema. So we're going to elect 7 men to take care of the problem. Me gusta que ellos trataron de resolver el problema I love that they took care of the problem sin distraerse de lo que era más importante. without distracting themselves from what was most important. Y nosotros, hermano, And how about us? cuando tenemos los problemas, When we have issues, nos distraemos de las cosas espirituales que tienen el poder de fortalecernos. do we distract ourselves from the spiritual things that have the power to strengthen us? La oración, Prayer, la palabra, the word? esas son las cosas que nos van a dar la nutrición a nosotros necesaria para poder enfrentar los problemas. Those are the things that are going to nurture us with the things that we need in order to confront these problems. Una mano con la espada, la otra mano con el artículo de trabajar. So one hand with the tool to work, one hand with the sword. Otra cosa que Nehemías hizo. Notice something else that Nehemiah did. Déjeme explicarle este texto. And let me explain this text. Porque las murallas estaban bien separadas. Because the walls were very separated. En otras palabras, una persona podía estar trabajando en un lado de la muralla. So in other words, someone could be working on one part of the wall, El enemigo podía atacar en otro lado de la muralla. but the enemy could attack another part of the wall. Y esa persona nunca se enterarse que los enemigos atacaron allí. And this person would never find out that the enemy was attacking this part of the wall. Porque Jerusalén era grande. Because Jerusalem was huge. Es más, esto pasaría aquí, And this could happen here. hasta en Nueva York. Si hay un lío en el West Side, So if something happens on the west side, los que están en el East Side no se enteran. the east side people don't know what's going on. So, Nehemías estableció un sistema. So Nehemiah, formed the system. Y el sistema de la trompeta. And it was the system of the trumpet. En otras palabras, había personas que tenían trompeta y si el enemigo atacaba, So there were people that were holding a trumpet, and if the enemy attacked, ellos tocaban la trompeta they would sound the trumpet diciéndole a todo el mundo, ¡hey, vengan a ayudarnos! so that everyone would rally to where the enemy attacked. Buen sistema. It's a good system. ¿Hay aplicación para nosotros ahí, hermanos? There's an application for us in that. A veces cuando tenemos dificultad y estamos enfrentando al enemigo, Sometimes when we have problems and we're facing the enemy, tenemos que sonar la trompeta we need to sound the trumpet para que personas vengan y nos ayuden a nosotros. so that people will come and help us. Pero hermano, nosotros somos orgullosos, ¿no es así? But we're proud, right? Yo siempre me acuerdo de esto porque me pasó hace poco. I always remember this because it happened not too long ago. Yo y Wendo estaban ayudando a Carlos a mudarse. Roger and Wendell were helping me to move. Y yo me acuerdo que había un hombre que estaba cargando una televisión, un hombre mayor. I remember there was an older man that was carrying a TV. Y donde Carlos vivía no había elevador. And when, where I used to live, there wasn't an elevator. Y era obvio que este hombre mayor no podía con esa televisión. And it was obvious that this older man could not carry this TV. Y la televisión se está cayendo con ella casi mente. And the TV is falling with him, so to speak. Y Wendell y Roger, como buen samaritano, le decimos al hombre, ¿te podemos ayudar con la televisión? And Wendell Roger, as good Samaritans, asked him, can we help you carry the TV? Y él dijo, no, yo estoy bien. And he said, no, I'm fine. Y no es así muchas personas en la iglesia. But aren't a lot of us at church like that? Estamos abrumados. We are overwhelmed. Nos estamos cayendo We're falling de diferentes maneras. in different ways. Y no sonamos la trompeta para que los hermanos nos ayuden. And we don't sound the trumpet so that our brethren will help us. Y decimos, no, es que yo no quiero And molestar. we say, no, I don't want to bother people. Pero realmente es orgullo. Toma cierta humildad en nosotros sonar la trompeta. But honestly, it's pride. It takes humility for us to sound the trumpet. Déjeme
decirle, si tú quieres ayuda, tú tienes que dejarnos que saber If you need help and want help, you need to let the brethren know para que nosotros oremos por ti, so that we can pray for you, para nosotros fortalecerte so that espiritualmente. we can strengthen you spiritually. Porque hay algo bello, que es lo mismo que pasaba en el libro de Nehemías. Because it's something beautiful, and it's what we see in the book of Nehemiah. Cuando tú suena la trompeta, When you sound the trumpet, todo el mundo se alerta y dice, ok, hay que ayudar, hermano, hay que buscar la manera de fortalecer. everyone rallies together to help and strengthen the person. Pero si tú no tocas la trompeta, ¿cómo vamos a poder saber? But if you don't sound the trumpet, how will anyone know? Nehemías estableció el sistema de la trompeta para ayudar contra las estrategias del enemigo. So Nehemiah created this trumpet system to fight against the enemy's schemes. Último punto aquí, The last point here, última estrategia, the last tragedy. dice, hacíamos el trabajo con la... is that right? No, sí, ok, sí. Hacíamos el trabajo con la mitad empuñado, lanza, desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas. So we carried on the work with half of them holding spears from dawn until the stars appeared. En aquel tiempo dije también al pueblo, cada hombre con su criado pase la noche dentro de Jerusalén, para que no sirvan que de guardia por la noche y de obrero por día. At the time, I also said to the people, let each man with his servant spend the night within Jerusalem, so that they may be a guard for us by night and a laborer by day. Él dice, ni yo, ni mis hermanos, ni mis mozos, ni los hombres de la guardia que me seguían, ninguno de nosotros se quitó la ropa, cada uno llevaba su arma aún en el agua. So either I, my brothers, my servants, nor the men on guard who followed me, none of us removed our clothes, each took his weapon, even to the water. ¿Usted ve lo que pasa aquí? Do you see what happened here? Nehemías dijo, este es un momento importante. Nehemiah said this is an important time. El enemigo está atacando fuertemente. The enemy is attacking in a great way. So necesitamos dar esfuerzo adicional. So we need to give additional effort. Aparentemente, los hombres trabajaban por la mañana en la construcción Apparently, the men started construction early in the morning, y se iban a su casa en la noche. and they would return home at night. Pero Nehemías le dijo a los hombres, But Nehemiah said to the men, no van a poder ir para su casa en la noche. you can't return home at night. Usted se va a quedar aquí en la ciudad y servir ¿cómo es? De vigilia. Guard. Sí, en la noche. So you're going to remain here and remain on guard through the night. Yo no sé si pasaron 1 o 2 semanas, And I don't know if they spend 1 or 2 weeks doing this, 3 semanas, 3 weeks, donde no vieron a su familia, a When- sus hijos. where they didn't see their families or kids. Pero ese esfuerzo se necesitaba hacer en ese momento. But that effort was necessary during this time. Es más, Nehemías dice aquí Nehemiah says here que él cargaba todos sus instrumentos y todas sus armas, that he carried all of his instruments, all his weapons, aún cuando iba ¿para qué? Para el agua. even when he went to get water. Nehemías estaba dando esfuerzos adicionales en este tiempo de oposición. He was giving additional effort in this time of Y opposition. este es el punto que yo veo aquí. And that's the point. This is the point that I see here. Que cuando hay oposición adicional, When there's additional opposition, se tiene que enfrentar con esfuerzos adicionales. it needs to be confronted with additional effort. Más estudio bíblico, no menos. More Bible study, not less. Más tiempo en oración, no menos. More time in Bible in prayer, not less. Más tiempo en comunión y no menos. More time in communion, not less. Y yo veo esto de mi querido amado Señor Jesucristo. And I see this in our Lord and Savior Jesus Christ. Cuando Cristo se iba a enfrentar con el titán de la crucifixión, Now, when Jesus was about to confront himself with the titan that was the cross, él iba a morir en la cruz. El enemigo lo iba a atacar de la manera más grande. he was going to die on the cross. The enemy was going to attack him in the greatest way. Si hubiera un momento que Cristo hubiera dicho, esto es una buena noche para dormir, porque el próximo día yo voy a ser crucificado. If there was a time where Jesus said, this is a good time to sleep because the next day I'm about to face being crucified. ¿Ustedes se acuerdan lo que él hizo la noche antes de ser crucificado? You remember what he did the night before being crucified? Él se pasó la noche entera en oración, He spent the whole night in prayer, yendo una y otra vez al Padre diciendo que no se haga mi voluntad, sino que se haga ¿qué? La tuya. going time and time again to the Father, saying, not my will, but your will be done. ¿Y qué fue lo que le ayudó a Jesús? And what helped Jesus? El descanso físico que él había
ha obtenido Was it the physical rest that he had obtained? o el esfuerzo adicional espiritual que él dio en ese momento? Or the extra physical, a spiritual effort that he gave in that moment? Hermano, hay tiempos There's times donde la oposición es tan grande, where the opposition is so great, donde nosotros tenemos que dar esfuerzo adicional. where we need to give additional effort. No disminuir los esfuerzos porque hay dificultades y problemas. Let's not minimize our efforts because there are difficulties. Y eso es lo que nuestro querido, amado Señor Jesucristo nos enseña. And that's what our Lord teaches us. Cómo Él logró la voluntad de Dios, como Anthony nos dijo. How did he accomplish God's will, like Anthony told us? Cómo Él pudo enfrentar al enemigo. How was he able to confront the enemy? Por amor a nosotros, Él dio esfuerzo adicional. Because of love towards us, he gave additional effort. Y nosotros, por amor a Él, también podemos dar esfuerzo adicional. And we, for our love towards him, could give additional El effort. Señor nos ayude a vencer las estrategias del enemigo. May the Lord help us to be able to defeat the strategies of the devil. Que Dios le bendiga. May God bless you.